Dios te bendiga en este día. Espero que donde te encuentres bien. Recuerda que siempre me gusta comenzar diciendo, espero que donde te encuentres bien. ¿Por qué? Porque todas las cosas para los que amamos a Dios obran para bien. Así que en este día esta es tu hermana y amiga Luz Zuluaga y tenemos también con nosotros hoy a Roberto Lugo Velázquez. Amén. Bendiciones del Señor para cada uno de los que nos escuchan en esta hermosa mañana del Señor. Una mañana de bendición, un día más de vida, una nueva oportunidad. Así que levántate hoy gozoso, agradecido del Señor, con expectativas de bendición, porque eso es lo que Dios tiene para tu vida hoy. Amén. Y hoy estamos tratando el tema de Dios no está buscando tanto personas que hagan milagros, sino personas que amen a Dios por ser el Padre eterno, aquel que le dio un lugar de ser hijo de Dios por su mera misericordia, sacrificando a su único hijo en esa cruz del Calvario. ¿Y qué tú tienes para decirnos hoy, Robert? Bueno, lo más importante del ser humano y lo que Dios está buscando con el ser humano es relacionarse con Él, una relación personal, íntima y de confianza. O sea, ese es el propósito de Dios, relacionarse con nosotros. Dios quiere una relación contigo. Todas las demás cosas fluyen de esa relación. Esa vida de poder, esa vida de milagros, esas bendiciones que vienen como consecuencia de tú tener una relación con Dios, pues esas son cosas secundarias. Pero lo que debe interesarle al ser humano es amar, anhelar, desear, propiciar y trabajar la relación con el Padre, porque de allí fluye la vida. Y entonces Dios se goza con aquellos que le buscan en espíritu y en verdad. Amén. Sí, podemos ver el caso de Abraham. Abraham fue o es llamado el padre de la fe. Y Abraham era una persona que no conocía a Dios. Él lo único que conocía era agoreros, astrólogos, porque en esta ciudad de los caldeos, pues eso era lo que abundaba en ese lugar, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, idolatría, todo lo contrario a la voluntad del Señor era lo que estaba allí. Es un pueblo apartado completamente de la realidad de Dios y de quién es Dios. Y allí estaba Abraham, y de allí fue llamado Abraham, y de allí lo sacó Dios, y de allí empezó la relación de Abraham con Dios. Entonces la grandeza de Abraham no es meramente todo lo que sucedió después, su descendencia, todas las profecías que se cumplieron a través de él, todo lo que Dios le había prometido. La grandeza de Abraham es, dice la Biblia, que le creyó a Dios. Amén. Entonces, te invité hoy al programa es porque Abraham pues ya estaba adulto, estaba casado, su esposa era estéril y Dios lo llama. Y él estaba con su familia. Entonces hay un momento que en ese proceso, como no se ve nada, así como cuando uno siembra un frijolito y, y tú te levantas y dices, ¿se habrá muerto o vivirá? Pues en ese tiempo entonces viene la burla, la crítica, el escarnio. Se levantan a mirarnos como si fuéramos ese frijolito, ¿verdad? Que no se ve nada. Y está como esa preguntas, ¿no? Y yo sé que eso te pasó a ti. Sé que caminaste en el evangelio, pero un evangelio sin luz, por decir algo, hasta una etapa avanzada ya en tu vida de adultez. Entonces Dios te llama a salir de tu tierra y tu parentela. ¿Qué tienes tú para decirnos? ¿Se ha glorificado Dios o todavía estás como el frijolito allí enterrado que no se ve nada? Pero no, yo creo que ya ese frijolito creció y dio fruto. Y ciertamente Dios también me llamó como Abraham a salir de mi tierra a un lugar que yo no conocía
y bajo unas promesas que simplemente yo tenía que creer y aceptar. No tenía nada delante de mí seguro, no tenía nada claro, solo que Dios me había llamado. Y bueno, obedecí, gracias al Señor que me capacitó en ese momento para entrar en la obediencia de Dios. Y como consecuencia de esa obediencia, pues han sucedido cosas maravillosas en mi vida y en nuestra vida, porque precisamente lo que enfatizamos en esta mañana, Dios lo que quiere desarrollar contigo una relación de confianza. Ese es el propósito de Dios. Dios anhela relacionarse con nosotros, pero anhela que nosotros confiemos en Él. Y entonces eso, la relación con Él, día a día, la intimidad con Dios, la oración, todo eso nos va acercando al Padre y se va desarrollando entonces esa confianza de nosotros hacia Dios. Te hice esa pregunta de si seguías como el frijolito simplemente porque quiero que los oyentes escuchen de tu propia boca, pero yo que soy tu esposa, sé que te ha salido ya hojitas, ya estás bien, gracias al Señor. Lindo, porque para mí tú eres muy lindo, muy especial. De verdad que tú eres una bendición para mí. Y sobre todo que valiente también, porque cuando nos casamos, pues yo también estaba en la etapa del frijolito que no se le veía nada. Entonces, pues salir con una esposa que estaba también en la misma etapa, a una tierra que no te conocía nadie, ¿no? Porque pues en Puerto Rico todo te conocía muchas personas por la música, ¿no? Si quieren escuchar más de la música, pues la encuentran en YouTube en Roberto Lugo Velázquez. Y Dios sé que te dijo, sal, vete a la ciudad de Orlando donde nadie te conoce. Y he podido ir viendo el desenvolvimiento, cómo sobrenaturalmente Dios te ha ido bendiciendo, empezando de que saliste 3 meses antes de que viniera el huracán a Puerto Rico y pudiste vender tu casa cuando nadie vendía, de una manera muy sobrenatural, porque la persona que compró la casa hasta la compró con el tarrito de la basura. Eso es nuestra realidad. Y llegamos pues a ese lugar y hemos visto la bondad de Dios, así como la vio Abraham. Pero volvamos a Abraham. Abraham no dice la Biblia que resucitó a ningún muerto, no hizo ningún milagro. Lo único es que pudo rendirse a Dios y decir, ¿sabes qué? Yo creo que si tú me llamaste, tú vas a estar conmigo, no me vas a dejar solo en el camino. Entonces también vemos esa parte cuando llama el Señor a Abraham y le dice que le sacrifique el hijo que esperó por tanto tiempo y finalmente se le cumplió la promesa. Y luego le dice, sacrifícame tu hijo. ¿Qué tú crees, Robert? Bueno, pues yo digo que en la relación con Dios se pasa de etapa de confianza a etapa de confianza en Dios. Va evolucionando esa relación con el Señor y según tú vas conociendo a Dios, porque recordemos que Dios nos conoce a nosotros completamente, nosotros somos los que estamos descubriendo a Dios, Dios no nos está descubriendo a nosotros. Entonces, según va aumentando ese nivel de esa revelación y esa relación con el Padre, entonces las demandas parecen ser mayores cada vez, lo que Dios espera de nosotros. Pero tenemos que entender que a mayor intimidad, mayor demanda, pero también mayor capacidad de nosotros para obedecer, porque es que la confianza en Dios aumenta y cuando tu confianza en Dios va aumentando y creciendo, tú eres capaz de hacer cosas que en otro tiempo no hubieras sido capaz porque no tenías esa relación con Dios, no habías conocido al Padre de la manera que lo conoces hoy. Así que Abraham, yo creo que ya cuando llegó el momento donde tuvo que presentar su hijo en el altar del sacrificio, ya él había conocido al Dios que cumple la promesa y le había creído a Dios y había caminado con Dios. Entonces se determinó a obedecer ese requerimiento que Dios le estaba haciendo en ese momento, que simplemente sabemos los que hemos leído la Escritura, que simplemente fue un reto que le hizo Dios para que el mismo Abraham se diera cuenta de dónde
hasta dónde había llegado ya su confianza en el Padre Dios Todopoderoso. Una cosa que me gusta muchísimo es que Abraham va con su hijo y cuando ya van a subir al monte, dice a los que quedaron abajo esperando, les dice, vamos a adorar Volveremos. y volveremos. O sea que lo que Dios pide de nosotros cuando entramos en una prueba es, no importa que nos estén temblando las rodillas, no importa que dentro de nosotros haya como un sustico, pero que el que nos esté viendo en todo tiempo pueda ver que hay alineamiento en nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, de que saben que estamos en la prueba, pero vamos a salir de la prueba. Amén. Yo creo que Abraham subió a ese monte, al monte del sacrificio, donde muchos de nosotros tenemos que continuamente subir. Él subió confiado de que algo Dios haría en ese monte, porque él había conocido el corazón de Dios. Y cuando tú conoces el corazón de Dios, sabes que aunque Dios te demande algo que parece difícil en el momento, el resultado de todo eso va a ser una bendición para tu vida y va a ser una situación donde Dios se va a glorificar. Así que yo estoy convencido que Abraham subió confiando en el Dios Todopoderoso y sabiendo que él iba a bajar de ese monte con una victoria. Amén. Entonces me encuentro con personas que definitivamente tienen una vida de devoción en oración, en leer la escritura. Sí, conocen los libros, ¿verdad? Los libros de la Biblia. Cada uno sabe lo que hicieron los héroes de la fe, saben el padecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y aun cuando llegan a Apocalipsis pueden ver que Jesús regresa y regresa pronto. Pero entonces cuando nos llegan estos casos y esa vida está hecha un caos, entonces nos tenemos que sentar a evaluar esto con el Espíritu Santo de Dios, y entonces es el Espíritu de Dios el que nos señala, y casi en todos los casos que nos llegan es el mismo común denominador. Se hacen todas estas cosas, el corazón se pone blandito, tan blandito, que dice la Biblia que hasta la tierra tiembla ante la presencia de nuestro Dios. Hay una palabra fuerte que dice que aún los demonios tiemblan y también lloran los demonios. Pero cuando el hijo, ¿qué tal cuando el hijo está viviendo una vida de desenfreno? Tú no puedes tener esa persona viviendo dobles vidas, diciendo yo amo al Señor, pero entonces estoy viviendo igual o peor que viven las personas que no conocen a Dios. Entonces allí es donde se pone a prueba nuestra fe, porque cuando nos sentamos con ese hijo y le presentamos la palabra y tener que decirle, mira, tienes que tomar una decisión, porque definitivamente lo que viene sobre nuestras vidas es un ay, viene maldición, viene angustia, viene turbación de espíritu, y sé que tengo que tomar decisiones claras contigo hoy. Esa es subir al monte, porque no sabemos si el hijo se va a arrepentir en ese momento o va a tomar su maleta y se va a ir. Bueno, aquí medito en lo que tú estás diciendo. Y no es tan difícil poner la mano sobre un enfermo y creer que Dios lo puede sanar
y que se produzca la sanidad. Esos son milagros, esos son señales. Y eso Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y toda esa serie de cosas. O sea, eso no es tan difícil creerlo porque nosotros vimos a Jesús hacerlo y nos dio la autoridad ya para hacerlo. Y en final de cuentas es Dios quien lo hace, quien hace el milagro, no somos nosotros. Así que no se requiere tanta fe para eso. Fe se requiere para tú tener que hacer un acto de obediencia en unas circunstancias que son contrarias a ti. Cuando Dios te dice que debes ir por un camino, por un sendero, y ese sendero parece que es un sendero solitario donde la gente no camina por allí, sino que el mundo va por otro lado, y Dios te dice, no, tú tienes que caminar por aquí, tú tienes que conducirte de esta manera, tú tienes que establecer mi reino de esta manera, y es allí, cuando tenemos que establecer el reino de Dios en la casa, en nuestra vida, es allí donde usted tiene que entonces pararse y examinarse y ver si realmente usted tiene fe y si realmente usted ha desarrollado una intimidad y una confianza en el Padre. O sea, esa es la importancia de esa relación con Dios. Entonces la integridad con nuestro Dios es poder ser capaz de renunciar al amigo cuando se sienta a murmurar en la mesa. Cuando te traen temas, pero solamente es con la motivación de desahogar sus malas experiencias en la casa del Señor o con otras personas o en su propia familia, pero simplemente se sientan en la mesa como el que va a disfrutar de un bistec, pero no con el motivo de vamos a orar, vamos a trazar esta situación aquí a la luz de la palabra y vamos a orar. Entonces, cuando tú tienes que levantarte de la mesa e irte, o simplemente establece la palabra del Señor que tú no puedes permitir que se sigan tratando estos temas y quedar así en el aire, porque entonces la palabra del Señor nos exhorta y dice, para que tú no caigas en tentación, porque terminamos haciendo lo mismo si esa es la razón por la que nos sentamos a hablar de algún hermano, de alguna persona, de alguna institución, y no oramos, terminamos haciendo lo mismo porque simplemente Dios nos permite caer en esa tentación. Entonces, ¿esos son los sacrificios? Claro, yo pienso que la mayoría de los cristianos no se han detenido o no nos hemos detenido a pensar lo que cuesta seguir a Cristo. Y el Señor usó una palabra en una de esas hermosas parábolas que Él habló, que un hombre antes de edificar una casa se sienta y echa números a ver si puede edificar con los recursos que tiene, porque no vaya a ser que empiece a levantar la casa y no puede terminarla porque se quedó sin recursos y entonces hagan burla de él. Dice también que un rey, si va a ir a la guerra, primero piensa si tiene los recursos para ir a la batalla y enfrentar al enemigo, o si no, envía entonces unos emisarios de paz buscando la paz. Lo que quiere decir la palabra y lo que el Señor quiere decirnos es que cada uno de nosotros tenemos que examinarnos si realmente tenemos la determinación y la voluntad de seguirle a Él, cueste lo que cueste. Te compartía precisamente ayer de una pregunta que le hacía una feligres a un pastor, donde le decía qué debía hacer porque su sobrina preferida se casaba y se casaba con otra mujer. Y entonces ella no sabía qué hacer. Ella es cristiana, pero no sabía si debía acudir a esa boda o no acudir. Sentía que no debía acudir porque era contrario a su fe, pero por otro lado pensaba que era difícil dejar sola a su sobrina en ese momento y las consecuencias de esa acción, cuáles podrían ser. Pero precisamente la vida nos pone a nosotros en circunstancias como esa, donde tenemos que tomar una determinación de si
hacemos las cosas para agradar a los hombres o si hacemos las cosas para agradar a Dios. Entonces yo creo que ahí es que donde nos encontramos con la realidad de lo que cuesta seguir a Cristo. A veces tienes que dejar algo que valorizas mucho, a veces tienes que quedarte solo, a veces tienes que sentir el rechazo de otros por la posición que tú asumiste, y esa es parte del seguimiento de Cristo, pero solamente lo puede hacer esas determinaciones de seguir a Cristo, no importa lo que cueste, solo una persona que ha desarrollado una relación personal íntima con el Señor y que tiene un grado de confianza y que su deseo es honrar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, vemos la palabra cumpliéndose entonces cuando dice el libro en los evangelios, si juntamente con Cristo tú eres crucificado, porque eso es, tú sientes en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo como si te estuvieran clavando en una cruz. Cuando tienes que dejar tus seres queridos, cuando tienes que dejar un empleo, cuando tienes que dejar una propiedad, todo por seguir a Cristo, por la integridad a la palabra. Entonces es cuando tú te sientes realmente que has sido crucificado con Cristo, pero no se queda allí. Dice, entonces juntamente con Cristo reinarás, y ese reinar con Cristo quiere decir que tú entonces empiezas a ser reconocido como una persona de autoridad, no porque tú te autodenomines, sino porque las personas que te han conocido y te han visto en el padecimiento aprenden a ver que tú eres una persona que no comprometes tu fe, la integridad de la palabra, ni tampoco ese futuro glorioso que Dios te ha prometido. ¿Cuál es ese futuro que Dios nos ha prometido? Jesús dijo, si no fuera así, yo no se los hubiese dicho. Me voy a preparar morada para que donde yo esté, ustedes puedan estar. ¿Cómo podemos saber si de verdad Dios se fue a preparar morada para nosotros? Que quiere decir en un buen español claro, casa, mansión, en la ciudad gloriosa donde habita el Padre, donde habita Jesús. Allí seremos llevados a ese lugar. Allí nos presentaremos primeramente delante de nuestro Padre para decirnos a nosotros, mal siervo, y ser echado a las tinieblas eternas, donde solamente está el crujir de dientes. O, ven acá, buen siervo, porque en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y lo poco es simplemente leer la palabra, ponerla por obra. Y como dice el libro de Romanos en el capítulo 12, versículo 1, versículo 2, donde dice, presentando vuestros cuerpos como sacrificio vivo, para que entonces puedas conocer la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. No hay otra manera, no hay. Mire, si sembramos una papita, vamos a cosechar muchas papitas. Si sembramos dinero, si echamos dinero en una canasta, en un lugar donde se están recogiendo ofrendas, tú puedes tener la seguridad que no vas a tener nunca escasez. Siempre vas a tener ese dinerito que sembraste y un poquitiquito más. Si le dice a alguien ropa, nunca vas a tener necesidad de ropa. Entonces, realmente, lo que Dios está pidiendo de nosotros es que obedezcamos a su palabra. Las otras cosas las hacemos porque cada acción produce un fruto. Pero no es eso lo que te califica a ti para ser un buen hijo de Dios. Lo que nos hace ser hijos de Dios es amar a nuestro enemigo, orar por nuestro enemigo,
pedir misericordia por nuestro enemigo para que ese enemigo también pueda alcanzar la salvación de Cristo, porque la palabra del Señor dice, porque Él no quiere que ninguna alma se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y qué difícil es orar por nuestro enemigo. Orar y darle al que nos da, bendecir al que nos da, abrazar al que nos da, soñar, tener pensamientos buenos para el que nos ama, es bien fácil. Pero, ¿y nuestro enemigo? ¿Qué tú opinas? Y con esto vamos a ir cerrando. Bueno, que esas son las demandas del Evangelio. Eso precisamente fue lo que Jesús nos mandó a hacer, amar al enemigo, amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como a nosotros mismos, amar al que nos hace mal. Y esa es la base del Evangelio. Entonces, que nuestra fe en Dios nos mueva a tener una relación íntima con Él sobre todas las cosas, a buscar su presencia, a desear con toda la fuerza de nuestro corazón agradarle y honrarle a Él en todo lo que hacemos, en nuestras decisiones, que Él sea primero, antes que nadie, primero mi confianza, mi fidelidad y mi lealtad a Dios. Todas las demás cosas vienen secundario. Y te puedo asegurar en esta mañana, sin temor a equivocarme, que si tú fomentas esa relación con el Señor y buscas hacer su voluntad y agradarle, las señales y los milagros te seguirán, las bendiciones te seguirán, vivirás una vida victoriosa, verás la gloria de Dios en tu vida, verás a Dios obrando sobrenaturalmente, pero quiero decirte en esta mañana que todo fluye de una relación sincera, genuina y de todo corazón con Dios el Padre como lo más importante de nuestra vida, y que esa relación con Él te produzca gozo, una relación que te produzca alegría, esperanza, confianza, que su amor sea lo más importante para ti en tu vida. Si lo tienes a Él, lo tienes todo. Amén. Entonces, tú que estás allí, si esta palabra está sacudiendo tu ser, tampoco te preocupes, no te angusties por empezar a hacer cambios a la carrera. Simplemente deja que esta palabra que hemos compartido haga contigo como cuando, cuando yo estoy lavando y quiero que una prenda salga impregnadita del suavizador que huele bien rico. Lo que yo hago es que dejo esa piecita en esa agüita con ese suavizador sumergidita allí por un tiempito mientras voy y hago una diligencia, cualquier cosita. Y cuando regreso, entonces la enjuago y la extiendo. Y cuando está sequita, la abrazo y la huelo y huele tan rico. Así quiere Dios cuando llegan palabras de vida a nuestro ser, que dejemos que se penetren dentro de nuestro ser. Y la obra del Espíritu Santo es ir manifestando eso, así como cuando el día está bien oscuro, ya que cae la noche, como alrededor de eso de las 2 de la madrugada, 3 de la madrugada, está oscuro, unas tinieblas. Pero si tú te sientas a mirar al cielo, aún sin parpadear, vas a ver cómo amanece y llega a salir el sol y no sabes cómo se hace el día perfecto. Así va dando fruto la palabra cuando se recibe con un corazón contrito, humillado, un deseo ardiente de querer caminar como un hijo bueno que le trae gozo, alegría a su padre. Entonces se manifiesta la palabra poco a poco, así que no temas, descansa, vamos a orar por ti. Amantísimo Padre Celestial, Gracias, Padre. yo te doy gracias, Dios mío, porque un corazón contrito y humillado, tú no lo echas fuera. Amén, Padre. Sí, Señor. Gracias. Una vida que quiera hacer tu voluntad, que se le esté dificultando,
pero que está allí delante de ti. Señor, tú te glorificarás, Padre mío, cualquiera que sea su circunstancia. Cualquiera, Señor, no hay nada imposible para ti. Por eso en esta hora, mi amado Dios del cielo, aquel que ha dicho, Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Espíritu Santo, toma control de mi vida y ayúdame a vivir conforme a la voluntad de mi Padre. Todo aquel, mi amado Dios, que puede derramar su corazón ante ti, con un deseo ardiente de caminar en integridad. Ay, Señor, tú le fortaleces en el poder del Espíritu Santo. Le envías los ángeles para fortalecerle, para ayudarle, para guardarles del lazo del cazador, de la peste destructora, para ayudarlos a resistir como el ángel fortaleció a Jesús para poder ir y cumplir el propósito en esa cruz tan terrible. Padre, asimismo, aquel oyente, mi Dios, que está escuchando en esta hora, declaramos por la fe que empieza a manifestarse en tu vida cada día más fortaleza, más resistencia, más discernimiento para poder escoger el camino del bien. Cada día más sabiduría del cielo, más inteligencia. Gracias, Señor, porque leerá esas escrituras y las podrá entender y las podrá atesorar en su corazón, porque simplemente, Señor, nos has dado tu Santo Espíritu para ayudarnos, para enseñarnos y para llevarnos en victoria hasta el fin de los días. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. Y amén. Sé bendecido en este día. Donde quiera que vayas, recuerda que la presencia del Señor va contigo. Escucha su voz, obedécele y verás la gloria de Dios en tu vida. Te amamos en el Señor. Amén.